Y ahora, así te habla Yahvé, que te ha creado, Jacob, que te ha formado, Israel. No temas, porque yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Si pasas por medio de las llamas, no te quemarás, ni siquiera te chamuscarás, pues yo soy Yahvé, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Porque tú vales mucho a mis ojos, yo doy a cambio tuyo vidas humanas. Por ti entregaría pueblos enteros, porque te amo, y eres precioso para mí. No temas, pues, ya que yo estoy contigo. Isaías 43. La década de los 60 en el siglo pasado fue una década de innovación, rebeldía y grandes cambios sociales en el mundo. El movimiento hippie marcó buena parte de la juventud bajo la hipótesis del amor libre y la paz. Pero también fue una década de música, drogas, y paz y amor fue el eslogan innegable de una tendencia contracultural que emergió en Estados Unidos y se expandió alrededor de todo el mundo. Fue también la década de la guerra de Vietnam, la llegada del hombre a la luna y el asesinato de Martin Luther King, líder de un gran movimiento de derechos civiles. Aquí en nuestro país veíamos la luz a una nueva democracia luego de 6 años de dictadura militar. En los primeros años de esa década, nace en la grita Estado Táchira Carlos Márquez de Lima, quien en algún momento de su vida sintió el llamado de Jesús a seguirlo en el servicio, la caridad y la oración en comunión con los más necesitados. Esta es parte de su historia. En mi infancia jamás me vi llamado al sacerdocio, no, nunca. Mi familia no era particularmente practicante. Mi papá sí, en Semana Santa en Barcelona, de donde son mis abuelos, me llevaba a las procesiones, me acuerdo, y me cargaba para que yo viera las procesiones, íbamos a misa allá. Pero particularmente no fui cercano a la iglesia, ni mucho menos. En el año 91 yo estaba, pudiera decir, un poco perdido en la vida, ¿no? Porque cuando yo me fui a Canadá, y disculpa la digresión, yo tenía un proyecto de vida muy social, ¿no? Yo tenía inquietudes de ayudar a la gente. Yo quería graduarme de técnico superior en acuicultura y pesca, regresar, montar una truchicultura y enseñar a leer y escribir a los campesinos. Ese era mi proyecto. Lamentablemente la realidad de la situación económica me impidió hacerlo. Entonces comencé a trabajar en distintas cosas. En el año 91, antes del año 91, yo fui gerente de un hotel capitalino. Yo había sacado todos los cursos de gerencia hotelera de esa cadena internacional. Y monté un negocio familiar con mis hermanos y renuncié al hotel para dedicarme al negocio que teníamos con mis hermanos, que era un negocito de importación de juguetes. Y yo ya había hecho cursos de negocios internacionales y de comercio internacional, además de los cursos de gerencia hotelera. Y bueno, lo que hacía era trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y gastar plata y gastar plata y gastar plata. Eso era mi vida, ¿no? Estaba realmente muy alejado de mis ideales primero y también muy alejado de los ideales de Dios. La verdad, a veces me interpelaba, sí, ¿no? Sobre todo me recuerdo cuando me llegó la American Express Dorada, que en aquel entonces era una tarjeta de crédito que uno compraba lo que fuese con eso, tenía como crédito casi ilimitado, ¿no? Y recuerdo que tanto trabajar y tanto gastar dinero, cuando me llegó la tarjeta de crédito, yo me quedé así viendo, esto es un pedazo de cartón, esto no es nada, tanto esfuerzo y tanto empeño para que me dieran esto y no siento nada, ¿no? Eso realmente sí me tenía insatisfecho, ¿no? Pero del resto, pues nada, volví otra vez a mi vorágine de trabajo,
de salir a rumbear, de gastar, ¿no? La vida de un joven de 29 años que tenía algo de dinero. El 26 de diciembre de 1991, yo iba a ir de viaje a buscar a mi mamá, ¿no? Ellos vivían en Caudares, yo vivía en Caracas. Mi mamá quería ir a visitar a mi abuela que vivía en Barcelona. Y en ese entonces yo compartía un carro con mi hermano, un Fiat Uno, me acuerdo. Es un carrito muy bueno, pero el carro estaba teniendo problemas él deslizaba un poco, ¿no? Por la rueda de atrás. Entonces yo fui en la mañana al mecánico a que lo alinearan y lo revisaran. Y el mecánico me dijo que no se podía alinear porque tenía la barra estabilizadora derecha doblada, ¿no? Entonces yo le pregunté al mecánico si yo podía viajar así. Y él me preguntó, ¿para dónde vas? Yo le dije, no, para Barquisimeto. Me dijo, no, sí, dale, no hay problema. Cuando llegues allá lo arregla. Bueno, en ese entonces yo tengo un gran amigo de la infancia, que es como mi hermano, su familia es como mi familia, que es Bruno Capaldo. Él tenía una novia en Barquisimeto y estaba muy, pero muy enamorado. Él, ¿no? Y toda persona que iba para Barquisimeto, él se aprovechaba la cola porque tenía el carro malo. Entonces yo le dije, mira Bruno, yo voy para Barquisimeto, si te quieres venir conmigo, y él dijo que sí. Otro amigo, Juan Dalfón, que decidió ir con nosotros, pero en el carro de él, porque él se regresaba antes, ¿no? Pero le dijo a Bruno, mira, yo voy si tú manejas, si no, no. Entonces, bueno, él no decidía ir, que sí voy, que no voy, que sí voy, que no voy. Y en el último momento dijo que sí iba, ¿no? Y ahí pues nos cambiamos de carro, él se fue con Juan y yo me fui solo. Yo tenía un apartamento en San Antonio de los Altos, entonces tenía que dejar algunas cosas en San Antonio de los Altos y después seguir. Mi amigo Bruno iba adelante y él es un hombre muy, muy solidario, él es muy fraterno, ¿no? Él siempre anda pendiente de todo el mundo y siempre, nunca pierde contacto visual con los carros que van atrás. Entonces ya pasando los Teques, cuando íbamos antes de la Alcabala de la Guardia, que hay una gran curva, la rueda derecha se salió. Yo entré en Barrena y choqué contra una camioneta Caprice Classic vieja, de esa de la grandota. Y de allí ya yo no recuerdo lo que me cuentan, me lo cuentan, ¿no? Perdí el conocimiento totalmente. Mi amigo Bruno vio cuando yo choqué y él se devolvió inmediatamente. Apenas el carro se detuvo, se incendió. Yo llevaba el cinturón de seguridad puesto, que fue lo que me salvó la vida, porque si no lo hubiera tenido puesto me hubiera salido por el vidrio y me hubiera matado instantáneamente, ¿no? El carro se detuvo, se incendió y ellos empezaron a pelear entre ellos, ¿no? Diciendo que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces Bruno le decía, no, vamos a sacarlo. Juan le decía, pero está muerto. Entonces, no, para tener aunque sea algo que enterrar. Y entonces se metieron a sacarme. Arriesgaron su vida por mí. Yo quedé con la puerta del carro abierta y los pies en el pavimento, pero con el cinturón aquí. Por eso es que tengo más quemada la parte izquierda que la derecha. Ellos empezaron a alarme y no salía, y intentaban soltar el cinturón y no salía, hasta que el cinturón se quemó, me echaron un jalón y salí, pues, ¿no? Me arrastraron y en lo que terminaron de arrastrarme el carro explotó. El carro quedó pulverizado, no quedó lo que quedó fue puro chasis. Empezaron a suceder cosas que solo la mano de Dios, no hay otra explicación. La mano de Dios que no quería que yo muriera, ¿no? ¿Quién lleva 4 galones de agua en la maleta del carro? Nadie. Juan llevaba 4 galones de agua en la maleta del carro. Me apagaron con agua, que es lo que hay que hacer con los quemados, ¿no?
Y bueno, pensaban que yo estaba muerto, empezaron a discutir si esperaban que la guardia viniera a levantar el cadáver o si lo llevaban. Entonces decidieron llevarme. Y bueno, como era un cadáver, pues decidieron montarme en la maleta del carro. Pusieron unas bolsas plásticas negras, me montaron en la maleta y ahí yo me desperté, ahí me levanté, me senté y de eso sí me acuerdo. Le dije a Bruno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y él me dijo, no, chamo, tranquilo, tuviste un accidente, pero ya te vamos a llevar para el hospital. Me dejaron en la maleta del carro porque no hallaban por dónde agarrarme, porque por donde me agarraban se venía la piel, ¿no? El dolor es tremendo, indescriptible, el dolor, la sensación de muerte. No consigo una palabra en español para describir lo que yo, la sensación, ¿no? En inglés hay una palabra más adecuada, ¿no? Que es overwhelming, ¿no? Es una sensación sobrecogedora de todo tu ser, ¿no? Te duele todo, sabes que te estás muriendo. Y después de tantos años alejado de Dios, lo único que yo decía era, Dios mío, que no me muera. Todo el trayecto hasta el hospital lo pasé diciendo, Dios mío, que no me muera. En ese momento me vi el brazo, me toqué, me di cuenta de la magnitud de las quemaduras. Y bueno, nada, Dios mío, que no me muera, Dios mío, que no me muera. Llegué finalmente a la terapia intensiva de una clínica de capitalina. Yo me despertaba en la ambulancia y le preguntaba a Bruno, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Y él me decía llorando, sí, estoy aquí, no estás solo, no estás solo. Nunca estuve solo. El amor de mi familia, el amor de los amigos, impulsados por Dios, definitivamente, impulsados por Dios. Pasé 5 días en la terapia intensiva, eso fue un infierno. Mi pobre mamá no podía entrar porque se desmayaba. El único que tenía la espiritualidad, la fuerza para estar ahí fue mi papá. Y él no hallaba qué hacer conmigo. No me podía agarrar por ninguna parte. Se dio cuenta que tenía los pies y empezó a darme unos masaditos en los pies. Sabía que no estaba solo, que había gente que me quería. Durante mi peor momento en la terapia intensiva, un padre fue a visitar a un muchacho que estaba al lado, en el cubículo, cerca de mí. Padre Luis Armando Tineo, hoy, Monseñor Luis Armando Tineo, obispo emérito de Carora. Él es muy especial, porque él cuando va por una terapia intensiva a ver a un enfermo, no se ocupa nada más de ese enfermo, sino que visita a todos, ¿no? Se apiadó de mí, le preguntó a la enfermera y yo escuché. Y ese señor, la enfermera le dijo, hágale todo porque no amanece. Y él se sentó, habló conmigo, me preguntó que si quería la unción, yo le dije que sí. Él me dio la comunión. Bueno, se fue. Milagrosamente salí de la terapia intensiva en 5 días. Todo el mundo pensaba que yo iba a pasar un mes en terapia intensiva y al 5.º día salí. Yo tenía que cambiarme las vendas todos los días, ¿no? Todos los días. Y eso era un proceso muy difícil, muy doloroso, muy doloroso. Eso era sangre y muy difícil, muy difícil. Mi papá se sentaba al lado mío mientras yo me bañaba y un día las vendas estaban muy pegadas, no salían. Había mucha sangre, mucho dolor, mucho dolor. Y caí de rodillas y dije, Dios mío, no aguanto más, llévame. Llévame, esto es insoportable. El viejo me abrazó, me levantó y me dijo, hijo, vamos a rezar. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo, sabiduría para reconocer la diferencia. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Lo rezamos 5 o 6 veces
Y seguí. Él nunca lloró conmigo. Con los años me enteré que después que me dejaba tranquilo, ya vendado y todo, se iba al balcón a llorar. Mi llamado al sacerdocio, primero al diaconado permanente, después al sacerdocio, no fue instantáneo, eso fue un proceso. Dios va llamando y lo va agarrando a uno. Ya después que yo me recuperé, gracias a un gran amigo, el señor Tim Mercier, vicepresidente de una empresa petrolera que me llevó a los Estados Unidos a terminar de recuperarme. Cuando regresé yo empecé a visitar enfermos quemados en el Hospital Domingo Luciani del Llanito. Pero ya yo estaba participando activamente en la comunidad de la Anunciación del Señor en La Bollera. Una comunidad extraordinaria de gente que verdaderamente se abrió a permitir que yo pudiera desarrollarme como cristiano. Debo decir que mi aspiración después de haberme recuperado del accidente, mi aspiración máxima era ir los domingos a misa. Eso era lo que yo quería. Yo quería ir solo, bueno, aunque sea ir los domingos a misa, ¿no? Bueno, empecé a visitar enfermos quemados en el Hospital Domingo Luciani y ahí estaba el padre Palao, que era un santo sacerdote. Él fue el que me echó la red, el que me llamó, ¿no? Yo visitaba enfermos, quemados nada más, y después él empezó y me dijo, hombre, ¿y tú por qué no visitas todos los enfermos? Tienes que visitar todos. Yo, padre, entonces siempre me decía, ¿tienes miedo? Yo le decía, no, miedo no, anda. Empecé a visitar todos los enfermos del hospital, además de los quemados. Después me invitó a que celebrara la palabra y la celebraba. Y yo cuando me acuerdo la primera vez que me dijo que se la celebrara, me dijo, yo no puedo ir a misa hoy, tienes que celebrar la palabra tú y distribuir la comunión. Yo, padre, ¿tienes miedo? No, miedo no, bueno, anda. Y así me fue lanzando, ¿no? Bauticé niños en trance de muerte, en el hospital y todo. En el hospital conocí una niñita quemada, Denise. Denise era una niñita muy especial. Estaba muy quemada, muy parecida a mí. Ella estaba recuperada, estaban haciéndole cirugía reconstructiva. Y ella tenía una frase, ¿no? Me acuerdo que no le gustaba echarse la crema, los quemados tenemos que echarnos crema todo el tiempo. Entonces yo iba y le decía, Denise, échame crema. Y ella me echaba crema, ¿no? Y cuando me estaba echando crema me decía, ya pasó, ya no duele. Ya pasó, ya no duele. Esa era su frase. Y entonces yo le echaba la crema y ella decía, ya pasó, ya no duele. Ella me pedía chupetas salvavidas, que era muy difícil conseguir, ¿no? Yo pasaba toda la semana buscando la chupeta. Y le llevaba una bolsita de chupetas salvavidas. Ella se metía una chupeta en la boca, 3 o 4 en la gavetica, y se iba por todo ese tercer piso del Hospital Domingo Luciani. Y donde había una persona con dolor o soledad o tristeza, una manito quemada le subía una chupeta y le decía, ya pasó, ya no duele, toma. Y no había tristeza que se venciera, soledad que se acabara, dolor que no se disminuyera. Fue la mano de Dios que pasó por ahí, por el hospital, llevando consuelo y amor. Una niña extraordinaria. Ella falleció. Tengo un angelito en el cielo, ¿no? A veces cuando estoy triste o cansado, le digo, oye, Denise, échame una manito. Y me resuena su voz, ¿no? Ya pasó, ya no duele. Sigue. Padre Palau me dijo, hombre, tienes que hacerte diácono. Y yo le dije, yo, padre, ¿tienes miedo? No, miedo no. Que tú eres diácono de facto, tú bautizas, celebras la palabra, distribuyes la comunión, visitas a los enfermos, eres catequista. Lo que falta es que te pongan las manos. Bueno, hablé con el padre Tineo, con Monseñor Bermúdez, y cuando vine a ver, después de un proceso corto de formación, diácono permanente. No sin dificultades ni problemas durante mi vocación.
Ahí recuerdo una vez que había muchos rollos en todas partes, en el hospital, en la parroquia, en el secretariado de catequesis, donde estaba colaborando como laico. Y decidí renunciar y quedarme yendo al misa los domingos, más nada. Y un día ya cuando voy decidido a renunciar al secretariado de catequesis, primer lugar donde iba a renunciar. En la esquina estaba ahí comprando una tontería antes de ir al secretariado. Y me paró un señor grande, me acuerdo él, de traje, corbata, lente. Y el hombre me dijo, hermano, ¿cómo está usted? Yo le dije, bueno, ahí voy, poco a poco. Y él me dijo, llorando, usted me visitaba en el hospital cuando yo estaba enfermo. Y yo rezo todos los días por usted. Siga adelante. Y me dio un abrazo. No pude renunciar, por supuesto, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy, seguí adelante. Luego, bueno, el cardenal Velasco me montó una campaña para que fuera presbítero, junto con el padre Salvador de Espinosa, que en paz descanse, ¿no? Y el cardenal Velasco me decía, chico, Marque, da el paso, da el paso. Y yo le decía, eminencia, ya yo di el paso. No, tú sabes lo que yo te digo, cuando me digas yo te ordeno. Y yo le dije, no, pero si usted me ordenó ya estoy ordenado, pues, ¿qué más? ¿No? Un día, en la parroquia de La Bollera, donde estaba escrito, salió por primera vez la imagen del Nazareno en procesión. Esa Semana Santa yo había estado en Turbo, ayudando en Turbo, y había estado en el hospital, celebrando la Semana Santa en el hospital. Y en años anteriores yo lo había hecho, pero nunca me habían dicho, padre, confiéseme, padre, la unción, padre, confiéseme, padre, la unción. Fue una cosa como muy acuciante, ¿no? Más la campaña del cardenal, ¿no? Y estaba ahí al lado de la imagen del Nazareno, yo revestido de diácono, y se acercó una señora con un niñito con espina bífida. Y me dijo, padre, mi hijo se puede acercar al Nazareno para rezar. Y yo le dije, claro, señora, yo lo cargo, ven, hijo. Lo cargué, lo acerqué a la imagen, él puso sus manitas como pudo, se inclinó y le dijo al Nazareno, concédeme una gracia. Más nada. Eso me entró un corrientazo arriba abajo. Me puse a llorar. Y yo le dije ahí a Dios, mira Dios mío, ya no peleo más contigo, lo que tú quieras. Si tú quieres que yo sea presbítero, pues lo seré. Yo tengo que hacer lo que tú dices, no puedo pelear más contigo. Eso sí. Yo juro que en ese niñito cargué al niño Jesús. Ahí a las 2 semanas estaba hablando con Monseñor Velasco y comenzó el proceso para ordenarme presbítero. ¿Cómo soy obispo? No lo sé, no lo entiendo ni lo comprendo, ¿no? Esas son las cosas, las loqueras de Dios, ¿no? Que Dios nos elige por lo que somos, no por nuestros méritos, definitivamente, ¿no? Yo objetivamente méritos para ser obispo no tengo, ¿no? Pero a veces pienso en San Pedro, ¿no? Que San Pedro no era el mejor, no era el más fuerte, no era el más joven, no era el más inteligente. Y el Señor a él lo eligió, ¿no? A él lo eligió. Claro, San Pedro lo eligió por su corazón, por el cariño que le tenía al Señor. Pero bueno, ¿qué quiere el Señor de mí? No lo sé. Yo estoy abierto a lo que Él decida. Su voluntad es la mejor. Pero definitivamente Él es audaz y elige a los que elige, ¿no? Para que les estén a su servicio. Eso sí, ya yo no puedo pelear con Él, ¿no? Desde aquel momento en que el niño estuvo en mis brazos, yo decidí que ya no peleo con Dios. Y que sea lo que Él diga. Porque definitivamente lo que uno quiere muchas veces no es lo mejor. Tuve hace poco una larga conversación con mi hermano del alma y de la infancia que me salvó la vida en el accidente, Bruno Capaldo. Y él me dijo, mira, tú nunca fuiste mala gente,
todo lo contrario. Todos te recordamos porque siempre estabas pendiente de todos. Y me dijo de cierta manera que el accidente tenía que suceder para que yo pudiera darme cuenta de lo que me estaba llamando Dios, ¿no? Porque el protagonista de todas estas cosas no soy yo, es Él. Es Él que quiere que uno conozca su amor, es Él que quiere que uno siga adelante. Recuerdo el padre Otto, abad del monasterio benedictino San José en Huigüe. Él también ayudó a que mi vida cambiara. Recién converso fui a un retiro en el monasterio y me confesé con él, yo no lo conocía. Y bueno, después de una larga confesión, muy tortuosa, por cierto, él me dijo, ¿tú sabes cuál es tu problema? Que tienes que dejarte querer por Dios, porque Dios te ama. Y me dijo, tu penitencia es meditar Isaías 43:4. Aunque que pases por el agua no te ahogarás, aunque pases por el fuego no te quemarás, porque tú eres precioso para mí y yo te amo. Y eso cambió mi vida, yo me lo creí. Creí ciertamente que Dios amaba a un hombre quemado, derrotado, sin futuro. Y eso fue una fuerza liberadora en mi vida. El primer niño que yo bauticé como diácono en la iglesia de La Bollera, su nombre es Isaías. Y tengo de recuerdo la tarjeta. Jamás lo olvidaré. Ahí yo supe que yo estaba donde Dios quería que yo.